Otra novedad de este libro es la inserción de mini relatos, algunos muy bien logrados, por cierto, ejemplos, rastrados y como en algunos boleros. Ejemplo lo tenemos en los cuentos rastrados y en el cuento como en algunos boleros. La densidad de los mini relatos sorprende al lector, que se va acostumbrando al desenfado de algunos personajes. El contraste que introduce el autor con la densidad narrativa de los mini relatos hace que el lector reflexione y quiera seguir leyendo los relatos con las tramas, con sus desenlaces explícitos. Justamente después del cuento más extenso, Camino al Mar, viene un mini relato, Aurora, donde se establece entonces ese contrapeso entre una trama ampliamente explicitada y una trama tan densa que el cuento parece como si fuera una criatura en miniatura. Al principio, el lector cree que va a descansar, pero luego descubre que la densidad del mini relato lo hace desear que el autor desarrolle la trama trunca. Y Pedro Antonio, que se ha hecho un especialista en mini relatos, creo que se habrá dado un banquete con esto, porque es que un mini relato real, no una chapucería de coger facilismo, es un desafío, porque es expresar una obra completa, diríamos que en la menor expresión posible, y eso no siempre se logra, y el lector tiene que muchas veces no, para que tenga algún sentido, el lector tiene que completar, de manera que es una trampa el creer que porque un relato sea corto usted lo va a leer rápido. Se podría leer incluso un relato extenso más rápido con un mini relato, porque se requiere más cooperación, y eso sucede aquí, que después de un relato extenso viene un mini relato o un cuasi mini relato que entonces nos desafía. Los cuentos de este libro se destacan por su originalidad en muchos aspectos, no solo por la incursión del autor en su obra, la intertextualidad y la intratextualidad, el uso exquisito del humor, la picardía, la ironía, la metáfora, la hipérbole, la prosopopeya, etc. Por ejemplo, se podría destacar la valoración de la lealtad, de la amistad, las estampas graciosas de personajes de Verano Largo, la nostalgia, el estilo peculiar de narrar que caracteriza al autor, etc. Sin embargo, lo más notable de estos cuentos es la singular originalidad que muestra Tony Rodríguez Labour para desarrollar la trama de cada uno de sus relatos, y el contraste que logra entre las narraciones explícitas de los cuentos y las tramas truncas de los mini relatos que inserta de manera deliberada. Muchísimas gracias.